Matecast. Hola, muy buenas. Hoy estamos en un nuevo programa que es el Matecast. Y estamos ahorita con Ricardo, Erland y Josu y Natalia. Entonces, lo que hoy nos vamos a proponer es hablar sobre las matemáticas en general y tenemos un invitado especial, que en este caso es la IA, que tenemos como ChatGPT en este caso. Así que, ¿qué es primero lo que vamos a abarcar? Lo que serían las matemáticas. ¿Ustedes tienen alguna referencia de lo que serían las matemáticas, una cuestionante? No sé. O sea, más que nada como lo que nos enseñan, desde lo que es, digamos, kinder, las matemáticas son los números y lo que haces con esto, sumarlos, restarlos. Ya más adelante ves lo que es multiplicación, división, que ya está, digamos, viene a ser la parte bonita de las matemáticas, porque se complica poco y ya luego entras en la parte, digamos, que es aterradora desde el punto de vista de algunas personas que no son muy reacias o que no les agradan mucho de números, los que son más de, prefiero a las letras y leer a trabajar con números, que ya lo que entra en temas de cálculo, álgebra espacial, matrices. Por ejemplo, a mí no me gustan las matrices ni nada que tenga que ver con estos, lo que se llaman como conjuntos y series de números. No sé, yo cuando era chiquito yo siempre decía, qué bonitas las matemáticas, pero cuando han entrado las letras me he complicado un huevo. Hasta ahí llegué con matemáticas. No sé, ¿tú qué dices, Jos? Ya ahí nomás le llegué, cuando han llegado las letras. No, pues igual que vos, hermano, te diré que desde que le metieron letras a las matemáticas, me perdió completamente. Porque si ves mis notas así en primaria de matemáticas, no, yo era top, pero llegaron las letras y bajé. Top level éramos en primaria, solo eran numeritos, no sé. Ya, No sé, con letras ya nos yo, hemos complicado. por ejemplo, a mí me recuerda mucho cuando yo estaba en primaria. Tenía algún profesor por ahí que decía, te suman siempre números o cosas enteras. No puedes sumar manzanas o plátanos, pero ahora llegas a la universidad o secundaria que te dicen, ok, vamos a sumar A más B más C y vamos a tener X. Y dices, Eh, ah, ¿y qué es X? Cualquier cosa, lo que quieras, manzana. B puede ser plátano, C casa. No, me recuerda Y a un ya, hecho, me recuerda a un hecho, ya llegando a esta etapa de universidad, donde en la asignatura no sé, se llamaban con florcitas, no sé, creo que estaba ahí Erlan y Josu, no sé, florcitas creo que eran, no sé si estuvieran. Pero complicándose, no sé, Erlan, ¿tú qué dices con la parte de complicarse uno ya con las letras? Y pues sí, como ustedes dicen, en el colegio sí lo hacen ver como hasta difícil, podría decirse, pero te das cuenta que es fácil. Te diría que hasta la secundaria, que no ves estos temas ya tan a profundidad o es donde simplemente no lo aplicas a la vida real. Es como, digamos, una suma. Te equivocas en la suma en la primaria, solo te lo califica mal. Pero si eso te equivocas ahora algo en la vida real, en el mundo laboral, pues simplemente falla. Y no sé si habrán visto ese meme de un ingeniero civil que dice, solo me equivoqué un signo y el puente está, o sea, aquí está el puente, aquí está la otra mitad y esas son las consecuencias, digamos, de los errores que podemos tener o de cómo es que se va complicando aún más esto de las matemáticas, pero bueno, se estudia y nada es imposible. Ya, pero a todo esto nos deja una cuestionante, que le vamos a preguntar a ChatGPT. Y este es el momento, ok, que prácticamente es... Hola, tengo un buen presente. eh, ¿Cómo se inventan las matemáticas? Hola, muy buenas a todos. Y esta vez estamos en un segmento del Matecast. Y ahora estamos con el ingeniero Ariel que nos va a responder algunas preguntas. Y posteriormente vamos a ver las respuestas de ChatGPT en nuestro podcast. Ok, primeramente, ¿qué tan importante es la matemática, según usted? La matemática es muy importante, no solamente para el desarrollo de la carrera como tal, en el caso de ustedes de ingeniería,
Porque la matemática lo llevamos desde colegio, lo llevamos en carreras de ingeniería, lo llevamos en carreras de ciencias empresariales, etcétera, ¿no? Pero la matemática, ¿cuál es el poder de la matemática? El que nos despierta un razonamiento lógico para resolver problemas. ¿Ya? Entonces los problemas no siempre cuando tú trabajes vas a resolver integrales, derivadas, límites en el trabajo. No lo vas a hacer, no te voy a mentir. Nadie, de repente, algunos que diseñen tal vez sí. Pero en el trabajo lo que van a hacer es proponernos problemas que nosotros tenemos que resolver, ¿no? ¿Y cómo resolvemos? Con razonamiento lógico. Ok, muchas gracias por responder esa. Y tenemos una pregunta más, que es referida a todo esto de lo que sería de carreras y correspondiente a ¿usted cómo cree que nos ayudaría a nosotros en ingeniería biomédica, en este caso cálculo? Como lo decía, la matemática en realidad se aplica en diferentes ciencias, ¿no? Ahorita enseguida me voy a dirigir a la parte de ingeniería, pero incluso los médicos lo necesitan. Desde el hecho de simplemente sumar o hacer dosis o plantear dosis, ¿no? En empresariales, los de psicología necesitan matemáticas, aunque no lo crean, necesitan. Dentro de lo que es de ingeniería se necesita, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, que son ingeniería biomédica, se necesita para poder realizar diferentes cálculos y diseños, ¿no? Por ejemplo, yo no soy del área, pero, por ejemplo, para realizar un brazo mecanizado, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, lo podrían hacer a través de programación, con Arduino, etcétera. ¿Qué necesitan para eso? Necesitan conocer, por ejemplo, vectores. ¿Por qué? Porque esto va a ser un movimiento vectorial, ¿no? Pero no quiero que el brazo simplemente se mueva así, que alce algo y levante algo, sino quiero que alce algo, levante y lo ponga a otro lado, ¿no? Entonces hace todo un movimiento en el espacio tridimensional, que es justamente el primer tema que hemos avanzado, ¿no? Luego en el tema, por ejemplo, me voy a un tema que es derivadas parciales de funciones multivariables. Es el tema de optimizar, por ejemplo, el tema de la construcción, por ejemplo, del brazo con el tema del material. ¿Cuánto voy a invertir en el tema de material para construir ese brazo robótico, ¿no? Voy a optimizar el tema del material, voy a optimizar el tema del costo, ¿no? Y puedo optimizar también el tema del tiempo, ¿no? Porque una cosa que tenemos problema todos los profesionales es el tema de la organización. Yo puedo decir, el brazo robótico se construye tranquilamente en 2 días, ¿no? Pero si ustedes y nosotros no sabemos organizarnos, de repente nos va a durar ese proyecto de construir un brazo robótico 5 semanas, 3 semanas, todo un semestre, no sabemos, ¿no? Entonces, muy importante la matemática en todos los niveles. Ok, muchas gracias, ingeniero, por responder. Y es precisamente eso lo que nos abarcamos, que a través de todo esto, prosiguiendo en el podcast, vamos a tener diferentes segmentos de lo que sería la matemática en la vida cotidiana y diferentes partes y cómo es que llega a aplicarse esto en el área de ingeniería y en ingeniería biomédica. Ahora sí, vamos con la parte del podcast. Las matemáticas no se inventan en el mismo sentido en que se crea un objeto tangible. En lugar de eso, suelen surgir de la exploración y descubrimiento de patrones, relaciones y estructuras en el mundo que nos rodea. El proceso de inventar, o más bien desarrollar matemáticas, implica varias etapas. 1. Observación de patrones. A menudo, el origen de las matemáticas está en la observación de patrones en la naturaleza o en problemas cotidianos que requieren una solución lógica. Por ejemplo, los primeros humanos notaron patrones en la repetición de las estaciones, en las fases de la luna o en las cantidades que podían contar con los dedos. 2. Abstracción. Tras observar patrones, los matemáticos abstraen conceptos y crean modelos simplificados para representar estos fenómenos. Por ejemplo, el concepto de número surge al abstraer la idea de cantidad, y el de punto o línea al abstraer nociones de espacio. Definición de reglas y axiomas. Una vez que se ha desarrollado una abstracción, los matemáticos formalizan reglas y axiomas para construir un sistema coherente. Los axiomas son principios fundamentales que se aceptan sin demostración y que sirven como base para derivar otros teoremas y resultados. El sistema axiomático de Euclides, por ejemplo, permitió desarrollar la geometría clásica. 4. Experimentación y demostración. Los matemáticos prueban si las reglas y axiomas se sostienen, formulando y demostrando teoremas. Las demostraciones son argumentos lógicos que verifican la verdad de una afirmación dentro del sistema matemático establecido. 5. Exploración de nuevas ideas y ramas. A partir de axiomas y teoremas surgen nuevas áreas de estudio, como el álgebra, la topología o la teoría de números. A veces los matemáticos extienden el sistema original,
creando nuevas ramas matemáticas. Por ejemplo, la geometría no euclidiana, que rompió con los axiomas tradicionales de Euclides, se desarrolló para explorar espacios con propiedades diferentes a las del espacio plano ordinario. 6. Aplicación y retroalimentación. Muchas ideas matemáticas nacen de problemas prácticos y encuentran aplicaciones en otras áreas, como la física o la economía. Sin embargo, también hay casos donde las matemáticas se desarrollan sin un propósito inmediato y años después encuentran aplicación en formas inesperadas, como ocurrió con la teoría de números en la criptografía. En resumen, las matemáticas combinan observación, abstracción y lógica en un proceso continuo de descubrimiento y estructuración, creando un lenguaje y un sistema que los humanos hemos construido para entender y describir patrones y relaciones en el universo. Bueno, ahora ya nos ha dado ChatGPT una respuesta. Y identificadamente, cada parte nos dijo que las matemáticas no se inventan. Pero destacadamente hay puntos en los que nos dijo y nos llamó la atención a cada uno. Por ejemplo, la mía fue la de definición de reglas y axiomas. Tal vez un desarrollo abstracto de lo que serían las matemáticas. ¿Y ustedes qué podrían destacar de esto? Pues como que tiene algo de sentido porque en teoría, o sea, un número no es tangible, como así decirlo. O sea, tomemos el caso del número cero. En teoría no significa nada, pero no es como que pueda sostener nada o un vacío. Igual uno, o sea, nosotros agarramos, digamos, o sea, un lápiz, pero no es nuestro concepto de unidad. No es como que el lápiz sea el número uno y ya está. Ok, eso es cierto, la idea de lo que pueda valer un número en este caso. Y a ver, en otra idea de pensamiento, ¿tú qué dices, Josu, acerca de lo que nos ha dicho? A ver, desde mi parte así me anoté un punto que así me llamó la atención de todo lo que dijo. Que, o sea, lo tomé desde este punto que dice, a veces las matemáticas extienden el sistema original, creando nuevas ramas de la matemática. Esto como que destaca que la capacidad de las matemáticas de poder transformarse y expandirse así día tras día, hasta el futuro, así más lejano, así como el caso de la geometría y no euclidiana, perdón. Geometría no euclidiana. ¿Algo que agregar Ajá. de eso, Ricardo? Pues hasta donde sé, digamos, sería para geometría en, digamos, espacios que no están relacionados a lo que nosotros vemos. O sea, una figura como si vieron, por ejemplo, la primera de Vengadores, esta que hablaban del tercer acto, que era un cuadradito Ujú. brillante y ya estaba. El tercer acto, pues, es un cubo en 4 dimensiones, o sea, es tanto cubo por fuera, cubo por dentro. Igual hay varias formas, eh, por así decirlo, geométricas, que como que no pertenecen, no tienen sentido en nuestra realidad de tres En nuestra dimensiones. dimensión Por no tendría ejemplo, sentido. Ujú. sí, hay uno que es un poco conocido, más que todo por un chiste que se hace que lo vi este año, que era con esta jarra tu tío jamás te podría emborrachar, que es una jarra La casa que cuya entra y sale. boquilla también es su interior, Ajá. que parece ser externa y entra hacia adentro, sí. Algo como Y la pues idea ese que da lo que sería la tipo, cinta de digamos Gauss, algo ¿no ve? Algo como exacto, o exactamente. sea, Lo que es que afuera un es adentro. cuerpo en 3 dimensiones que solo tenga una cara, exactamente. Son cuerpos con una sola cara que podemos decir, sí, tiene sentido, pero al momento de construirlo, de hacerlo ya, la cinta de Mobius es agarrar un pedazo plano de papel, girarlo y pegarlo ya, pero no. Para cuerpos más extremos, digamos, un cubo, el tesacto, está más difícil, o la jarra esta que te decía, digamos, es para comprender cómo se ve una figura en más dimensiones, Es lo que sería lo que o tendríamos, quién sabe, la idea, yo creo. La idea de lo que tendríamos nosotros como pensamiento en lo que sería nuestra realidad, pero la idea en sí sí, no es lo que es en realidad para en lo que existiría. Y sí, a sí, ver, en eso base a esto mismo. también, ¿qué puntos has destacado tú, Erlan? A ver, no sé, ya nos destacó la geometría euclidiana. Josu, ¿tú qué tienes que decir? Me llamó más la atención esto de la abstracción, que decía que los conceptos que se demuestran
Por ejemplo, centrándonos, digamos, en la física, la segunda, cómo Newton ha descubierto las leyes, porque no ha dicho yo quiero que sea fuerza igual a masa por aceleración, sino que ha habido un trasfondo antes que eso, pero para no estar escribiendo así todo, ya tener algo más directo, más simplificado, es que se ha tomado eso en cuenta, pero no se ha hecho un base, no se le ha dado tanta importancia a su estudio. Mejor dicho, se ha simplificado eso o el simple hecho de, digamos, demostrar una derivada, demostrar una integral que también es, si lo buscamos es así, es todo un chorizo, pero ahora lo tenemos más que todo en tablas y es lo que aplicamos más que todo en en nuestra carrera y en la vida en sí cotidiana. Y Ya. en base de todo esto, de lo que dijiste, la física y el tratamiento de lo que sean las fuerzas y todas las demostraciones en sí con la matemática, destacadamente es como lo vemos la matemática de distintos puntos y abarcando de distintos puntos. A ver, preguntemos a ti Ricardo y a ti Josu. Primero tú Ricardo, ¿qué es lo que destacarías de lo que dijo ahorita Erlan? Lo que dijo Erlan, o sea, un poco más con lo que yo, digamos, rescataba de la respuesta de la IA, que era sobre el tema de retroalimentación y aplicación que tiene lo que es la evolución, por así decirlo, la matemática. Como él decía, o sea, cuando Newton describió esto de la segunda ley la segunda ley, o sea, del movimiento y como la masa y la aceleración están relacionadas con lo que es la fuerza, pues obviamente en esa época pues hiciera una integral, una derivada, que es eso que estábamos hablando, porque eran cosas nuevas, innovadoras, pues decir. Igual yo creo que igual, antaño, a lo mucho la matemática, decir, digamos, soy un erudito de la matemática, soy matemático, ya que hay en decir, sé sumar, sé restar y puedo multiplicar, porque era lo que se necesitaba, o sea, digamos en Grecia que manejaban su moneda dracma, que decía, sí, me debes 5 dracmas, hacer 5 moneditas, pero decir, ¿cómo sumas luego si yo quiero comprarte esto 100 veces? Ya llegar a eso. Con lo que yo rescato es lo que decía retroalimentación, conforme iba pasando el tiempo, más cosas pasaban, necesitaba más cálculos. Ya no, digamos, ya no tienes que comprar, no sé, si tenías 3 bocas para alimentar 3 almuerzos, ahora tienes un cuarto y tenías que volver a sumar, a aplicar, cambiaban tus cuentas, ya te afectaba no solo en física, digamos, economía, ya cosas más de nuestro diario vivir, o sea, cotidianas, digamos. Lo que es el manejo de dinero, más que nada, sería en cómo ha ido evolucionando y se nos mantiene de uso diario en nuestras vidas. Bueno, es un punto interesante del punto de cómo se va abarcando cada esto. ¿Y tú, Josu, tienes algo que destacar aparte de lo que dijo Ricardo? Erlan, un punto más extra, un plus, por ejemplo. O sea, yo creo que a través del tiempo la matemática se ha ido evolucionando, evolucionando, porque primero así creaban, entre comillas, la matemática, hacían sus experimentos, los ejercicios y todo eso, y decían medio que le pensaban el nombre, y, pues, según pienso yo. No directamente así, voy a crear derivadas. Y ahí se ponía a escribir en la pizarra o en cualquier lugar, o simplemente pensarlo. Así que yo creo que es bastante interesante todo lo que dijo la IA. Ahora, en este hecho de lo que sería el pensamiento, hay que rescatar algo que dijo Ricardo hace ratos, que los números tienen un valor o específicamente. Ahora, nace una pregunta y sería, ¿por qué los números negativos existen y cómo los usamos en la vida cotidiana? Ok, vamos a preguntarle eso a la IA. ¿Por qué los números negativos existen y cómo los usamos en la vida cotidiana? Hola, muy buenas. Y ahora estamos en otra parte del podcast Matecast. Y ahora estamos con el ingeniero Andrés, el director de carrera de aquí de Univalle de Ingeniería Biomédica. Y tenemos las mismas preguntas en realidad. ¿En qué prácticamente nos ayuda la matemática en la ingeniería biomédica? ¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya. No, buenos días son. ¿Qué tal, chicos? A ver, ¿por qué se utilizan las matemáticas? Las matemáticas netamente se utilizan para que su criterio se desarrolle, tengan un criterio mucho más crítico y tengan esa capacidad de solucionar problemas. Si 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Ya, y 3 más 1, 4. ya, y 8 dividido entre 2,
4. Y 4 elevado a la 1. 4. ¿Ve? Hay distintas maneras en las que nos permite a nosotros ver de distintos puntos de vista distintas soluciones a un mismo resultado. Así que no es tan, entre comillas, cerrada la matemáticas, ¿no? ¿Qué más? Ok, prácticamente esa sería nuestra pregunta fundamental. Y ahora, en base a la asignación de cálculo que nos viene asignando en en la carrera, es una materia de la que pasamos. ¿Qué tiene que decir acerca de cálculo en ingeniería biomédica? Como les decía, o sea, esto es les permite a ustedes dar una solución a ciertos problemas, ver en qué lineamientos también las respuestas son válidas. Por eso también ustedes ven plano cartesiano, ven el plano imaginario, dan respuestas que pueden estar dentro de un rango y ser válidas. Después, ¿qué más ustedes ven? Ven lo que es estadísticas, ven lo que se repite o lo más frecuente o lo que tiene más frecuencias para hacer un estimado de algún valor. Por ejemplo, en el caso de ustedes todavía no están en ese semestre, están en cuarto, pero en procesamiento digital de imágenes, que es en séptimo semestre, si no recuerdo mal, ustedes ven modelos matemáticos e iteraciones en series para dar soluciones ¿a qué? A que se hagan extracción de bordes, a que se hagan distintos suavizados, a que sea tipos de vecindad en lo que son las imágenes y ustedes puedan procesarlos con modelos matemáticos. Ok, muchas gracias, ingeniero, por ¿Entendieron? sí. Más o menos. Y sí, muchas gracias, ingeniero, por responder estas preguntas. Y ahora sí, volviendo al podcast, vamos a retomar todo este tema. Muchas gracias por prestar atención y ahora sí, volvemos. Los números negativos surgieron como una extensión necesaria de los números naturales para resolver problemas que los números positivos no podían abordar, especialmente en situaciones de pérdidas, deudas o temperaturas bajo cero. La idea de los números negativos permite representar cantidades por debajo de un punto de referencia, como cero, lo que amplía el alcance de las matemáticas. Origen y necesidad de los números negativos. 1. Deuda y balance. En la historia de las matemáticas, los números negativos aparecieron por primera vez en sistemas de contabilidad. Para los comerciantes, los números negativos representaban deudas. Si alguien tenía una cantidad de dinero menor a cero, significaba que debía esa cantidad. 2. Resolver ecuaciones. En matemáticas, los números negativos también surgieron para dar sentido a las soluciones de ecuaciones. Por ejemplo, resolver x más 5 igual a 3. Requiere pensar en un número que, al sumar 5, dé como resultado un número menor, 3 en este caso, llevando a x igual a menos 2. 3. Modelo de cambios y direcciones. Los números negativos ayudan a representar direcciones opuestas. En física, el movimiento hacia adelante puede representarse con un número positivo, mientras que el movimiento hacia atrás usa un número negativo. Esto facilita describir y calcular cambios en diversas direcciones. Uso de números negativos en la vida cotidiana. En la vida diaria, usamos números negativos más de lo que podríamos notar. 1. Temperaturas. En muchas partes del mundo, las temperaturas pueden caer por debajo de cero. Usamos números negativos para indicar temperaturas bajo cero, como menos 10 grados Celsius, lo cual ayuda a interpretar rápidamente condiciones frías o extremas. 2. Deudas y finanzas. Los números negativos son comunes en la contabilidad personal o de empresas para indicar deudas o pérdidas. Si tu cuenta bancaria muestra un saldo negativo, significa que debes dinero al banco. 3. Cambios en altitud. En la geografía, los números negativos representan lugares bajo el nivel del mar, como la ubicación del Mar Muerto, que está a unos 430 metros de altitud. 4. Movimientos y desplazamientos. Al medir desplazamientos o cambios en posición, los números negativos nos permiten indicar direcciones opuestas. En navegación o en gráficos de coordenadas, el eje negativo nos da flexibilidad para describir posiciones en todas las direcciones. 5. Cambios de ganancias-pérdidas. En finanzas y economía, una pérdida se representa como un cambio negativo en las ganancias. Esto ayuda a evaluar si una inversión ha tenido éxito o si necesita ajuste. En resumen, los números negativos existen para ayudar a representar cantidades y situaciones donde hay déficit, retroceso o direcciones opuestas, y son indispensables en múltiples aspectos de la vida cotidiana y la ciencia. Bueno, ahora sí, de nuevo otra vez, la IA nos respondió. Y la pregunta era simple: ¿cómo se utilizan los números negativos? En este caso, nos expresó lo siguiente.
Los números negativos surgieron como una extensión necesaria de los números naturales. Ahora, nos dio 3 ejemplos muy claros. No sé de ustedes qué rescatarían. A ver, tú, Erlan, ¿qué es lo que tú destacarías primero de lo que nos dijo? En base a lo que he visto y también a uno de mis personajes favoritos de Capcom, Dante, que se hacen la burla de él porque es deuda. Y es lo que me ha llamado más la atención, es de una deuda y como decía, un balance. Es como, por ejemplo, si yo ahora mismo me pidiera un préstamo de, no sé, de Josu, le digo que me preste 5 bolivianos para mi pasaje. Ese es un número negativo, porque yo le estaría debiendo a él 5, ¿cierto? Y es, como decía, un balance, un equilibrio en lo que a mí me concierne, porque sé que ese número yo lo debo, o sea, no sé cómo explayarme, pero es un número que existe y es una razón igual por la que yo siento que existen los números negativos. Ok, es un buen punto de vista. Hemos de nuevo retomado la idea de lo que sería la economía, como estaba abarcando Ricardo hace ratos, y es un buen punto de vista de lo que manejaríamos como matemáticas. A ver, en este caso, Ricardo, ¿algo que argumentar también O sobre esto? sea, sí, o sea, un poco igual relacionado a estudios de economía, digamos. Lo que estaba un poco de moda ya hace un par de años, no tan ya hace antiguo, lo de Ujú, las criptomonedas, los ujú, criptobros que se dedicaban únicamente a sus inversiones. O sea, antes eran corredores de bolsa, que tenías que ir a estudiar mercado ya, y un poco más con la tecnología ya desde casa, una moneda virtual, esperar que suba, sacar y recuperar más dinero. Y a lo que entraron, lo que decía de yo debo, los números negativos, estar en deuda o estar en pérdida, digamos, de, ay, que yo puse 100 y ahora tengo 50, tengo -50, o sea, estoy en números rojos porque voy debiendo ese dinero, o sea, lo he perdido, ya no existe. O sea, ese concepto de número negativo también puede ser muy aplicado en esta lógica. no, la idea es clara de la economía, ¿no ve? Es el cómo perdemos o ganamos dinero. A ver, no sé, algo que decir de esto, Josu, está interesante. Eh, pues sí, o sea, viendo el punto de así de las deudas, de cómo cada persona ve cómo pierde o gana, ahí se ve claramente cómo los números negativos influyen en la vida. Así que eso es, ¿cómo se diría? Am, o sea, un punto a favor hacia las matemáticas y cómo están influyendo así en nuestra vida diaria cada rato. Y acerca de lo que nos dijo la guía, ahora tú dinos, ¿qué es lo que tú llegarías a destacar sobre lo que nos dijo? Ah, pues, o sea, lo que yo he visto, el punto más claro es el de resolver problemas matemáticos, Ok, porque yo creo que si tenemos los números naturales de cero para adelante positivos, yo creo que las matemáticas hasta el día de hoy no serían lo que son sin los números negativos, porque nos ayudan a resolver más los problemas y ahí a crecer más y más la matemática. ok. Y no sé, ejemplo, de las ecuaciones, es cierto lo que nos decías de los números naturales, hasta dónde llegábamos. En este caso sería sumando, pero ahora sí, si evaluamos los números negativos sería restando. Algo que argumentar, Erlan, capaz, no sé. Como ya dije, es como, o sea, no es un número que en sí no exista porque, como decía Ricardo, es una deuda, si es como una pérdida, algo que tenemos, un número rojo, es algo que nosotros salimos debiendo. Sí, en Es, este por caso, ejemplo, retomando al claro, ejemplo que di, que me presté 5 bolivianos de Josu y tengo, digamos, un billete de 10, ahí ya tendría que estarle reduciendo el dinero que yo le debo a él. Y es ahí donde aplicamos los números naturales, digo, los números negativos. en este caso para resolver ecuaciones claramente, no nos formulamos un problema, ¿no ve? De qué es lo que sería, de cómo llegar a un punto a otro, de la suma, en este caso, de la economía, de la comercialización, tal vez, no sé, del cambio de ganancia o
otros, y como decían las deudas y finanzas. ¿Tú, Ricardo, algo que decir sobre esto, sobre lo de resolver ecuaciones, capaz? O sea, ya un poco recordándose lo que era, más todos les ha debido suceder lo mismo, digamos, en algún punto en primaria, cuando veíamos esta, que te decían, el número grande siempre le quitamos, al número grande siempre le quitamos el chiquito, que no se puede hacer al revés porque no existe. Y de la nada, de un día para otro, crecíamos y decían, ok, ahora, ¿cuánto es 5 menos 10? Pero, profe, no se le puede quitar un número más grande a 5 porque no existe. Dicen, no, sí existen. Y ya los números negativos llegaban a tu vida, y como que, y como que tiene ya, o sea, ya viéndole un poco rebuscado, tenía sentido, digamos. Por ejemplo, nosotros si vivimos en La Paz nos encontramos a como 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si bajamos, estamos reduciendo la altura a la que nos encontramos. Y eso, en sentido, digamos, físico, matemático, no tendría sentido porque estaríamos bajando, perdiendo y la pérdida es negativa. Entonces, ya a partir de ahí, como que sí tiene sentido los números enteros, o sea, la parte negativa más que nada. Y quién lo diría que ya los números negativos empiezan a sonar raros, pero luego ya vendrían a ser como que sí, pan de cada día hasta que llegan los nacionales y más tipos de números, hasta los complejos, que ya entran letras y luego te vienen, sí, pero son imaginarios. Bueno, ahora que tenemos la idea, la perspectiva, creo que no te pregunté a ti de lo que rescatarías sobre la IA. Yo lo que rescataba era lo que nos explica de que son necesarios, o sea, digamos, un poco, no para la vida tanto común, pero digamos para las ramas que son economía, física, más que nada, para representar cambios de direcciones o magnitudes opuestas. O sea, por ejemplo, la temperatura. O sea, tenemos 0 grados, pero después de los 0 grados está los grados negativos, que son aún más fríos que los 0 grados centígrados, por ejemplo. O como lo que es el frío absoluto, que es cuando cesa todo movimiento y nada sobrevive, que es menos 273 grados Kelvin. Ese signo negativo ya te indica que está por debajo de los ceros. O como nosotros vemos en lo que es física, que si va con la gravedad lo tomamos como positivo, si va en contra de la gravedad como negativo porque el movimiento es opuesto. Digamos, eso sería lo que más rescataría de la respuesta de la IE. Ok. Y ahora, viendo lo de nuestro punto en este caso, ya vemos cómo se va a formular la matemática en los números naturales, los números negativos, cómo vemos en nuestra vida pasar las matemáticas. Y ahora, para destacar, nosotros estamos estudiando una carrera de ingeniería. Entonces, hay una pregunta. Las matemáticas en carreras aparte de ingeniería, porque en ingeniería vemos que prácticamente es el pan de cada día de matemáticas, prácticamente pan de cada día y en ciencias, eh, en ciencias básicas, Exacto. exactas, efectivamente. Entonces, las matemáticas en carreras aparte de ingeniería. Preguntemos eso a la IA. Matemáticas en carreras aparte de ingeniería. ¿Y qué me dices de los $20 que me debes? Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, tú estás debiéndome 20. Ten 10 y te debo 10. Tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10 Ahora que sí, te debía. todos pagados. Adriana Esquiano. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que usted cree que las matemáticas influyen en su vida? Las matemáticas, bueno, la respuesta que les he dado a todos es influye en todo aspecto, en mi aspecto financiero, en mi aspecto, sí, en el financiero más que todo, pero cuando voy a comprar cosas al mercado, cuando tengo que hacer mis finanzas en el banco, cuando tengo que calcular los ingresos, mis activos, mis pasivos, en todo, mi
ingeniería están las matemáticas. La siguiente pregunta. ¿Usted siente que las matemáticas que se enseñan en ciencias básicas cambian radicalmente en el campo laboral? No, solamente que tienen otras aplicaciones. O sea, esa es la base para que uno entienda cómo funcionan las matemáticas en el campo laboral. Ok, ahora de nuevo nos respondió la IA y nos dijo lo siguiente. Las matemáticas son útiles en muchas carreras fuera de ingeniería, prácticamente en casi todas, por no abarcar todas. A ver, esencialmente destaquemos nuevamente lo que sería economía y finanzas. Aquí, como dijiste, Ricardo, era para más que todo el análisis de datos, ¿no? Lo que nos decía la optimización de decisiones económicas, lo que sería en el mercado de la bolsa, lo que sería la compra de valores, de acciones y de mercados, de lo que sería la pertenencia de empresas a través de acciones, el cómo es el uso de la economía en este caso. No sé, a ver, puntos destacados de lo que nos diría la IA. A ver, empecemos contigo, Josu, esta vez. ¿Qué es lo que nos dirías? Yo, tres así materias fuera de ingeniería que he visto y me han llamado sería el arte y la música como primer punto, ya que, o sea, en la música yo que digamos no sería un experto, pero le sé un poquito a los instrumentos, sí se necesita, aunque un poco de música para todo eso de el ritmo, las partituras y todas esas cosas. No será ya al nivel de ingeniería, claramente, pero de que se utiliza, se utiliza. Luego otro en la geografía y en los medioambientes, ya que a lo que decía la IA, se usan para ver fenómenos, estudiar los fenómenos, desastres naturales, poder precaver y todo eso. Y como el último punto serían los negocios, ya que ahí a lo que veo se estudia las estadísticas, que es lo que hemos avanzado en el semestre pasado, que así al verlo así en grandes rasgos sí se usa bastante la matemática. Y es un punto interesante de vista de lo que nos decías acerca de la matemática y cómo lo hemos visto en esas carreras que mencionaste. A ver, destacando otras tres carreras más. A ver, Erland, ¿qué es lo que nos podrías decir? Por favor, activa tu micrófono. Claro, perdón, es que algo, pero en las que yo más destacaría serían en la primera, psicología, donde también se utiliza la estadística, más que todo para ver los experimentos y cómo van relacionándose entre sus patrones, a lo que recuerdo y tenía entendido. Y lo que también he visto que aplicaban era en problemas, así daban ejercicios a los pacientes para sus test de personalidad o donde les medían la inteligencia y eso. En otra rama donde también me interesaba era en derecho, porque es donde más que todo son carreras en donde siempre se lleva más o menos estadística, que es como lo básico, lo fundamental, así, donde se realiza, por ejemplo, los factores como las tasas de riesgo y eso. También en
algo que estamos llevando, que es en biología, por ejemplo, es en la genética y en cómo contienen, digamos, sus patrones, así sus variaciones de, como lo dividía la doctora, de un cuarto, dos cuartos, un cuarto, así. Ahí es también donde se aplican las matemáticas. Pero eso es un buen ejemplo lo que nos decías de la biología. En realidad es la cantidad de probabilidad lo que heredaría de los padres un hijo, ¿no ve? Entonces, es un buen punto, el 80%, el 10% de los rasgos de lo que dejaría un padre a su hijo. En este caso, es demasiado muy buen ejemplo explicativo de lo que sería, en este caso, la genética, lo que sería para el hijo. Eh, y tú, Ricardo, ¿qué es lo que destacarías en tres temas de carreras aparte de ingeniería? De las que respondió la IA, o sea, faltaba mencionar lo que digamos, son ciencias sociales que, o sea, tiene mucho que ver con lo que son historiadores, sociólogos, o sea, esta clase de carreras que ya trabajan más con lo que es la sociedad, la comunidad, la historia y etcétera. Y pues menciona que tiene mucho que ver con lo que son tendencias y nuevamente lo que es estadística. ¿Quién diría que la estadística en tantas carreras? Igual lo que es en arquitectura, digamos. Y también algo, podría estar también lo que es diseño, tanto de interiores, exteriores, industrial y quizá tal vez incluso el gráfico, para lo que es el tema de geometría y trigonometría. O sea, formar triángulos, formar las figuras, las estructuras, sobre todo para el tema de lo que es, bueno, ya creo que ahora te lo hace el AutoCAD directamente, pero antes sí tenías que tener una unidad de medidas, es decir, si voy a hacer un mapa a escala 101, digamos. Y pues por último, las ciencias de computación, o sea, aquí también metería lo que es ingeniería de sistemas, ya para lo que es software, hardware, porque todo esto, como bien saben, trabajan con unos y ceros. Y no, y ya los programas hay que manejarlos de esta manera, o sea, que el resultado o el programa te lance dos soluciones de manera lógica y por medio de algoritmos. Ok, es un muy buen tema lo que decías de lo que nos establecería en arquitectura, por ejemplo, el AutoCAD, la medición automática ya de medidas, obviamente en planos y demás, en este caso. Pero la pregunta, tenemos en cuenta en lo que sería las matemáticas en las diferentes carreras, ¿no ven? Pero en sí, en total, nosotros creeríamos que las matemáticas son esenciales para todos. Y esa también es una pregunta la cual deberíamos hacer a ChatGPT. Y por favor, hagamos la pregunta que sería, eh, ¿crees que las matemáticas son esenciales para todos? Regresamos con Ingeniería Geográfica Naval. Bueno, quería hacer unas preguntitas. La primera es, ¿cómo cree que han influido las matemáticas en su vida? Bueno, las matemáticas prácticamente ahora son mi vida, ¿no? Porque vivo de las matemáticas. Estamos enseñando acá matemáticas, todo lo que tiene que ver con ello, todo el ámbito, ¿no? Entonces, podría decirse que es parte esencial de mi vida. Entonces, al nosotros aplicar matemáticas, no es solamente que estamos aplicándolo para tal vez una futura parte de diseño dentro de lo que es ingeniería, sino también puede ser algo que se vuelva parte ya de tu vida, como mi caso, ¿no? Entonces bueno, es muy aplicativo en bastantes aspectos. La segunda pregunta, ¿usted siente que las matemáticas que se enseñan en ciencias básicas cambian radicalmente el campo laboral? En la parte depende también dónde quieras verlo y aplicarlo. Por ejemplo, nosotros los ingenieros nos destacamos por ser diseñadores. O sea, nosotros diseñamos. Esa es la diferencia entre cualquier otra cosa, no sé, una carrera técnica y una ingeniería, que nosotros diseñamos. Y al diseñar necesitas tú aplicar todos los modelos matemáticos que te vamos enseñando aquí en la universidad. Si bien algunos dicen, ay, este cálculo, ¿para qué me va a servir después, no? Bueno, de cierta manera puede ser, ¿no es cierto?, que tengan razón, pero que tengan razón los que preguntan eso. Sin embargo, dentro de lo que es diseño, tú necesitas saber cálculos, ¿no es cierto? Por ejemplo,
para ver cuánta velocidad vas a necesitar para, no sé, dentro de lo que va a ser la rehabilitación de una articulación, yo qué sé, ¿no es cierto? En el caso de tu carrera, por ejemplo, ¿no? No vas a aplicar cualquier cosa, ¿no? Para hacer el diseño de piezas, etcétera. Entonces necesitas tú realizar algunos cálculos, entonces matemáticos que van a utilizarse a posterior, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones van a hacer que todo lo que llevamos en las ciencias exactas van a ser aplicativos en un futuro, en tu carrera, ¿no? Dependiendo también en qué ámbito se va, ¿no? Gracias. No hay de qué. Ok, volviendo. ChatGPT nos hizo la respuesta de lo que sería, ¿crees que las matemáticas son esenciales para todos? Y en este caso nos dijo que sí, que prácticamente son esenciales en algún nivel para todos, porque nos ayudan a entender diferentes maneras de lo que sería el análisis, el resolver problemas diarios en la vida, ¿no? En este caso. Y es prácticamente lo que entendemos. Ahora, yo planteándome desde este punto de vista también, digo, si las matemáticas son esenciales para todos, y yo digo, es que sí son esenciales. Actualmente, como nosotros vivimos aquí, vemos como decimos también, en la economía, es un muy buen ejemplo de lo que diríamos que es esencial. El cambio, por ejemplo, en los minibuses o demás, en las tarjetas del teleférico, no sé. Es muy buen entendimiento de lo que sería sumar o restar, de lo que nos dejaría la matemática. Así que en la vida diaria, la matemática es esencial para todos, prácticamente. A ver, ahora, Ya. Ricardo, por favor, ¿tú qué dirías esto? O sea, sí, contribuyendo a lo que tú dices sobre lo del cambio, todo eso, o sea, quieras o no, pues la matemática la vas a vivir, o sea, está en pan de cada día, o sea, para comprar pan necesitas saber cuánto vas a comprar y a cuánto te va a costar, no es como que puedas ir por la vida y han debido ver, había muchas bolas sobre este tema no me acuerdo de qué año, la verdad, pero en Estados Unidos, como ya saben, a veces, siempre de ahí salen esas polémicas o ideas un poco controversiales, por así decirlo, que llegaron hasta pensar, la matemática es discriminación, porque yo no sé sumar directo, necesito calculadora. Y es que va a ser así. Desde pequeño tienes que saber, o sea, sumar y restar es vital, necesario para todos. Para ir a la tienda no vas a ir a esperar así deme una coca y le vas a dar 100 bolivianos y lo que te da vas a confiar. Sí, debe estar bien el cambio, él sabrá. Tú también tienes que comprobar. O para comprarte alguna cosa, estás pensando por un celular, una computadora, un viaje, una entrada para ver algo. No vas a ahorrar de manera ciega. Es decir, sí, tengo bastantes monedas, debe ser. Y vas a irte con tu bolsita y decirle, señor, aquí tienes, deme una laptop. No funciona así, no, totalmente. Es el entendimiento de lo que sería el precio de algo, ¿no? En todo caso. Eh, Sí. eh, y es cierto lo que dices, desde pequeños es importante sumar de las cosas que tenemos. Mi ejemplo más claro, tengo dos bolis ahorita. A ver, uno y dos, y ya con el entendimiento básico, si no supiéramos, no sabríamos cuál es la cantidad que tendríamos en este caso. A ver, tú, Erlan, ¿cuál sería tu entendimiento a base de esto? Y también lo que dijo ChatGPT. Bueno, complementando lo que dice Ricardo, también hay que centrarnos en la lógica, ¿no? En este caso, retomando el ejemplo de voy a ir a comprar una Coca-Cola, supongamos que la plata solo me alcanza para dos Coca-Colas, pero me sobra dinero. No es como que vaya a comprar media botella, así es como, no voy a ir donde mi casera y le voy a decir, casera, véndame 11,5 botellas, ¿no ve? O sea, no tiene lógica. Y otro punto en el que se saca la matemática y volviendo a esto de la estadística es, por ejemplo, sacar el porcentaje de algo. Y ya nosotros como tenemos un poco de conocimiento sobre esta matemática, es como vemos, por ejemplo, no sé, un celular y dice que está con un 10% de descuento. Ya sabremos cómo calcular ese 10%, a no ser que nos quieran estafar en la tienda. Pero en sí, la matemática, como dice, aunque básica, cada persona tiene que saber mínimo sumar, restar, dividir.
No es como que, por ejemplo, una carrera que se aleje mucho de la matemática, digamos, derecho, no es que a un abogado le vayas a preguntar cuál es la integral de, no sé, una constante, pero sí tendría que saber lo mínimo. Y es así como digo eso, aunque no lo veas así de forma extensa, tan larga como nosotros en ingeniería, tenemos que saber lo básico sobre las matemáticas. Es que es realmente necesario. Yo mi ejemplo que siempre me pongo cuando es sumar y restar, digo, el pasaje del cambio del señor del minibús. Debe saber, porque si se bajan 5 personas, debe saber. No sé, ese es mi ejemplo bien claro. No sé, tú, Josu, algo que decir, algo que complementar acerca de esto. Yo creo, o sea, así con lo que hemos escuchado de la IA y escuchando así el ejemplo de todos, que en varios lugares se usa la matemática, aunque básica, pero se usa. Como por ejemplo, así igual me hacían acordar, así, viniendo a mi memoria, que digamos así yo de niño, no, ni tan niño, digamos, cuando yo iba a comprar mis cosas, digamos, yo le daba un billete de 20 y le compraba así unas cosas y no tenía cambio y me decía, no tienes 2 pesos y te doy 10 y yo como de, así, o sea, me quedaba sonso ¿De hasta que cómo después ya me funcionaba ponía a esto? analizar, sí, pues, o sea, dame mi cambio. No, pues, pero así, o en el minibús, así como tú has dicho, Joshua, yo así me ponía a analizar ya, pues debes saber por lo menos cuánto cuesta el tramo de pasajeros de tantas personas, y no sé, pues tal vez hasta los conductores así se hacen preguntas entre ellos, a ver si tengo tantas personas de aquí a aquí, ¿cuánto les cobraría? No sé, pues, pero así, o sea, yo creo que la vida sin matemáticas no existiría. Es un, es una buena frase. La vida sin matemáticas no existiría. Es que es demasiado, muy buena frase. Ahora, ya es lo que hemos visto en la vida y nos hemos planteado lo que sería el uso de matemáticas, de ingeniería, pero no nos hemos abarcado a lo que sería nuestra relación nosotros, lo que estamos estudiando nosotros, que en este caso sería la ingeniería biomédica, y en este caso, abarcando lo que serían en este tema de ingeniería de las matemáticas, yo creo que tendríamos que ver de cálculo, ¿verdad? En este caso. Sí, ¿verdad, Ricardo? Eh, pues, o sea, sí, al menos para nosotros que somos ingeniería, el cálculo va a estar presente para todos. Ya como nos han adelantado algunos, que vamos a ver derivadas integrales, sobre todo integrales para temas de electricidad, circuitos, incluso para mediciones de equipos, o sea, médicos, como estamos nosotros en la carrera de biomédica. Sí nos va a tocar el trabajar o el calcular va a ser mucho más simple, realizar el cálculo por medio de integral o alguna derivada o alguna de sus fórmulas por experimentación. Ah, luego, pues los temas que hemos visto, más que todo se relaciona sí o sí o a derivadas o a integrales. Ok. En ese funcionamiento de lo que sería cálculo, es lo que llegaríamos a ver en, en la parte de ingeniería, pero ahora sí abarquemos y de verdad cuestionemos, ¿no? Si preguntemos a ChatGPT, ¿cómo es que nos ayuda de verdad cálculo en ingeniería biomédica? Ok, hagamos la pregunta. ¿Cómo nos ayuda cálculo en la carrera de ingeniería biomédica? Bueno, así que estamos acá con el ingeniero David Colixo. Le queremos hacer dos preguntitas. Y son primeramente, ¿cómo ha influido las matemáticas en tu vida? Las matemáticas, bueno, cuando estaba yo en la universidad, generalmente solo veía cómo se solucionan ecuaciones, ¿no? Cuando uno ya le encuentra un sentido más gráfico, más aplicativo, ya das un sentido un poquito más profundo. O sea, por ejemplo, a las personas que les gusta la matemática, ven una ecuación, pero ya lo pueden relacionar, qué sé yo, con algo cotidiano de la vida, algún gráfico, lo pueden utilizar como herramienta para física, ya lo ven de otra forma diferente, lo puedes ver ya en todo lugar. La segunda pregunta es, ¿usted siente que las matemáticas que se enseñan en ciencias básicas cambian radicalmente en el campo laboral?
las que enseñamos acá en la universidad. Cambian en el campo laboral. No, las matemáticas son únicas en realidad. Para la profundidad con la que tú las aplicas, eso sí puede cambiar, ¿no? Depende de dónde estás trabajando. Puede ser más complejo o puede ser sencillo. Pero no, las matemáticas son únicas. Bueno, el trabajo es igual, vale. Lo que aprendes acá te sirve para... Vale. Eso. Bueno, volviendo, ahora ChatGPT nos hizo la pregunta de cómo es que aplicamos cálculo en la carrera de ingeniería biomédica. Y lo que nos dijo es esto, esencialmente. El cálculo es fundamental en la carrera de ingeniería biomédica para llegar a analizar y modelar procesos, ¿no? En sistemas de procesos biológicos, más que todo médicos y tecnológicos. Y yo me quedé con una idea, que era el modelado de sistemas, creo que era. No me acuerdo muy bien, pero creo que ustedes tienen mejores ideas. A ver, ¿qué es lo que podrían destacar de lo que dijo ChatGPT? Empezamos contigo, Erla. Bueno, lo que más me llamó a mí la atención es cuando mencionó a la biomecánica, que en sí usamos, todo se basa en las matemáticas y en la física, pero más que todo sería un tema centrado en las matemáticas aplicando la física. Por ejemplo, en el tema, digamos, de la cinemática o de la cinética, que es lo que le va a dar el movimiento, ¿no? Como veía antes un modelado que era, por ejemplo, un brazo. Tenemos que calcular en todos los ángulos y el movimiento que va a realizar. Además de que también tenemos que ver eso de los análisis, por ejemplo, de la fuerza o de los momentos también que se aplican. También tendríamos que ver el tema de los patrones, por ejemplo, cuando se lesiona, digamos, calcular con la estadística cómo es que esos factores se dan o cómo es que se ha desarrollado, y también temas de programación, que también es clave para la matemática en nuestra carrera. Ya, es interesante tu pensamiento de lo que sería clave en lo que sería nuestra carrera del procesamiento y demás. Pero, a ver, ¿tú tienes algo que decir acerca de lo que dijo Erlan, Ricardo? Pues respecto a lo que dices del movimiento, o sea, sí tiene que mucho que ver lo que es la biomecánica con, más que nada física, pero digamos es la unión entre la lógica de cómo funciona la física, o sea, el movimiento a las partes del cuerpo, o sea, el movimiento de, digamos, manera simple de músculos, las articulaciones, por ejemplo, digamos, un ejemplo claro es el cómo se analizaría el qué tanto se puede doblar un brazo. O sea, nosotros sabemos que el brazo se puede doblar, o sea, puede estirarse recto y lo podemos retraer. O sea, como que tiene un ángulo para doblarse de 180 grados más o menos. Más de eso no podemos. Si se dobla tantito más, chucha, se rompió el brazo. O su codo se dislocó y ahora está como se dice, como pata de pollo, ¿sabes? Las rodillas afuera. O en este caso el codo. Ya, digamos, yo rescatando un poco lo que dijo ChatGPT era para el análisis de lo que son señales biomédicas, o sea, electroencefalograma, electrocardiograma, electromiograma, que, digamos, o sea, son impulsos más que nada nerviosos, o sea, eléctricos, y los recopilamos como tipos de ondas, que son, o sea, subidas y bajadas. El tema es de con los equipos médicos y pues como está también la salud del paciente, hay lo que se llama ruido, que es, digamos, cosas que no nos interesan, digamos, en lo que sea el ritmo del corazón, no sé, que el paciente estaba un poco alterado o su respiración pesada, tenía asma, a ver, y digamos, esto cambiaba un poco o alteraba y le daba dos picos cuando solo debe haber un pico en la onda. Entonces ahí sí, digamos, dentro de lo que es cálculo y todo eso para eliminar ese ruido, eliminar esas interferencias y desviaciones, por así decirlo. Es Y todo interesante por lo que es integrales. exactamente, eso me quería ir. Interesante lo que tú dices de la implementación en el cálculo, en lo que
RPM, lo que era de las ondas, del signo vital de las personas. Es increíble lo que dices de intentar reducirlo, el ruido que llega a generar, las ondas que mencionas. Y en este proceso de también el análisis, ¿qué es lo que tú dirías, Josu? Ah, pues así viendo lo que ChatGPT nos ha dicho, entre los puntos que yo más he destacado ha sido lo de las imágenes médicas, ya que yo así haciendo un recordatorio, hablando con unos amigos de otros semestres, o sea, me hablaban de este tema y me decían que el cálculo ayuda mayormente a mejorar técnicas en las imágenes, ya sean imágenes que sean estas de resonancia magnética o de rayos X también. Eh, y eso, o sea, lo que nos daba, lo que, o sea, me decían mis amigos era que, o sea, el cálculo a largos rasgos nos ayuda. No tanto, o sea, digamos, con ejercicios súper complejos y así, pero, o sea, sí nos ayuda para poder, así poder tener los equipos así al 100% y bien eficientes. A ver, ¿alguna opinión? Erlan, ¿tú tienes algo que decir acerca de lo que dijo Josu? ¿Algún Mm. pensamiento? Bueno, sí, como te decía hace rato, si bien no vamos a ver así tan a profundidad o tan ejercicios tan complejos, es fundamental que nosotros sepamos aplicar el cálculo a nuestra carrera. Y no solo, digamos, temas de cálculo, también, por ejemplo, algo que he visto que se realiza mucho en una materia futura que vamos a ver, base de datos, el uso de las matrices, o sea, la matemática, como decían, es el pan de cada día para nosotros. Y abarcando todo lo que todo esto, Ricardo, ¿alguna opinión que dar? ¿Algo que aportar más? Pues ya quedando un poco sobre lo que dijo Erlan de a futuro, lo que vamos a ver, pues el, por lo que ves, o sea, lo que va a ser nuestro pensum, las materias que nos quedan ya es cálculo diferencial, cálculos integrales y las materias que nos quedan un poco más orientadas a lo que es el lado de circuitos, o sea, más componentes, y va a depender mucho, o sea, porque el tema de la electricidad, como saben, o sea, es una partícula y a la vez una onda, entonces los cálculos allá no están lineales, es decir, si la electricidad viaja recto, sino tiene sus desviaciones, o sea, subidas, bajadas, que se puede transformar en una onda cuadrada, triangular, o sea, con piquitos, o incluso puede parecer una onda que sea como curvas, que son senos, cosenos, y ya para analizar esas cosas, sí o sí nos va a tocar transformarlo, digamos, e integrarlo para tener, digamos, una concepción más clara y no tan abstracta de lo que está pasando. Sobre todo en los pacientes, en el momento en que, no sé, agarremos y le demos un, no sé, un shock ahí para ver cómo reacciona su músculo. Interesante el pensamiento de cada uno, el cómo llega a abarcar increíblemente todo esto del área de cálculo a nuestra carrera. Es interesante el pensamiento de lo que rescataban como tú, Ricardo, el pensamiento de cómo ver el análisis de señal de datos y cómo analizarlo con integrales, o el caso de Josu de mejorar imágenes a través de reconocimiento, supongo que es a través de base de datos en el cual se reconocen las imágenes y al interpretarse con generación de inteligencia artificial se vuelve a reinterpretar en sí. Y lo de Erlang que volvió apoyando lo que sería lo de mejor interpretación, lo de básicamente no vemos vea profundo, pero tenemos que saberlo utilizarlo a nuestro favor para poder así completarlo en esto. Y algún punto de vista más, ¿qué es lo que podríamos nosotros, en base a todo esto, preguntar a ChatGPT? ¿Cuál sería tu pregunta tuya, Ricardo? Mm, uy, me agarras en curva. Quizás más que nada ver cuál vendría a ser como el futuro, o sea, lo que nos esperaría en el campo más aplicado hacia el lado de medicina de nuestra carrera. O sea,
cómo esperamos que la matemática evolucione con respecto a la medicina moderna, digamos. Entonces, tu pregunta sería, a ChatGPT sería, ¿cómo nos ayudaría la matemática a enfocarnos eh, hacia el lado del área de medicina? ¿Verdad? Más que todo. Eh, sí, algo así, como la matemática enfocada hacia lo que es la medicina moderna, porque sí te puedo responder a lo que es medicina pasada, calcular dosis de vacunas, y Ok, es un poco ya antaño, digamos, a nuestras épocas. ok, entonces hagamos esa pregunta más y luego seguimos con Erlan y Josu para hacer sus preguntas y ya cerramos. ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo se llegaría a aplicar las matemáticas enfocados a la medicina moderna? Y ahora sí, en corte. Perdón por agarrarte en curva, solo que he visto y he dicho, no nos va a alcanzar el tiempo. Diré, nos va a faltar. Así que mejor ya que falte más. Así que ustedes dos vayan pensando, Josu y Erlan, en una pregunta para ChatGPT. Yo ya la tengo. Bueno, más o menos. Vamos a ver. Ya, a ver, ya me respondí ChatGPT. Y les estoy enviando ahorita. Ya, a ver, leanlo, chicos, por favor. Y prácticamente es ah, el mejoramiento de procesos biológicos, y de datos clínicos, mejor tratamiento diagnóstico, modelado de enfermedades epidemiológicas, farmo, farmacocinética, no había escuchado esto, análisis de datos clínicos, estadísticas médicas, imágenes médicas, matemática. A ver, léanse, por favor. Y agarras uno, de nuevo. Imágenes médicas. Ya tú, Josu, y Josu se escribió. Ya. ¿Cuál te agarrarías? Chiquis triquis. ¿Cuál se han agarrado hasta ahorita? Imágenes médicas. Imágenes médicas. Ya, yo me agarro modelado del cuerpo humano y biomecánica. Ya. ¿Tú, Ricardo? Creo que voy a agarrar modelado de enfermedades. Ok, epidemiológicas. Ya, entonces, de nuevo vamos a volver a la dinámica de palmada, porque más flojera. Entonces, a las 1 y 2 y 3. Ok, hemos entendido lo que sería la pregunta de Ricardo y ChatGPT nos dio una respuesta a la pregunta que era ¿cómo las matemáticas llegarían a ser enfocadas a la mecánica, a la medicina actual? Entonces, prácticamente nos dio la respuesta que sería la matemática tiene aplicaciones muy importantes en la medicina moderna, como el mejoramiento de procesos biológicos, el análisis de datos clínicos capaz, ¿no? Y mejorar el tratamiento de diagnósticos, en este caso, y predecir capaz, ¿no? ¿Verdad? En la tasa de la población, lo que sería. Pero, a ver, hablando de estos temas que nos dio en relación ChatGPT, ¿qué es lo que tú dirías, Erlan? Bueno, sobre cómo afectaría en sí las matemáticas a la medicina actual, yo creo que sería más que todo en la reconstrucción de las imágenes, porque a lo que he visto, por ejemplo, en la tomografía se hace a base de programación, donde se incluye la matemática. Además de otro que podría decir es, por ejemplo, el modelado 3D, que ahí también es donde se utilizan estas señales
para ver la anatomía de los pacientes, también se hace con las matemáticas. Y algo más centrado hacia nuestra época sería la inteligencia artificial y el aprendizaje que nosotros tengamos con esta, porque ahí es donde también vemos la complejidad que tienen los números y cómo es que también va a influir la inteligencia artificial a lo que es esto. Y estás poniendo en un punto de lo que sería el mejoramiento de imágenes a través de ecuaciones y inteligencia artificial reconociendo las partes de lo que vería en la imagen, que es un tema muy interesante en base a las ecuaciones. Y Josu, ¿qué es lo que tú podrías rescatar de lo que nos dijo ChatGPT? ¿O qué es tú lo que argumentarías respecto a esta pregunta? Mm, yo lo que he visto que me ha llamado la atención sería el modelado del cuerpo y del cuerpo humano y biomecánicas, ya que ahí menciona las ecuaciones diferenciales, que es creo que lo que vamos a avanzar el siguiente semestre, que eso nos ayuda a hacer otros modelos del cuerpo humano, ayudando así en la mecánica corporal y todo eso. Y eso yo lo veo muy interesante porque nos ayuda a ver así más cómo funciona el cuerpo humano y así poder nosotros como que crear, entre comillas, así unas prótesis mejores para el ser humano y así poder ir evolucionando y evolucionando y mejorando así ya la carrera y todo. Interesante forma de verlo, el análisis de lo que sería el modelado para las prótesis y demás a través de ecuaciones. Esto gráficamente eh, podemos verlo como gráficas que hemos construido, ejemplo, con integrales dobles en un plano tridimensional, en lo que nos ayudaría a generar prótesis en realidad. Y ahora vamos contigo, Ricardo, que era tu pregunta y qué es lo que te llamó a ti esencialmente, que te gustó y una respuesta que te dio ChatGPT. Yo más que nada me quedo con lo que mencionó del modelado para enfermedades y el tema de lo que es epidemiología. Más que nada por el tema de que ya, como que ya son 4 años que se cumple lo que fue la pandemia y todo este tema del confinamiento, entonces, como que eso se me quedó un poco en la idea, el cómo la matemática influyó para determinar cómo se estaba expandiendo el virus, qué tan infeccioso era a base de números, la probabilidad de contagios, sus transmisiones, y así como que ir reduciendo, obviamente por estadística y ya investigación médica, los factores que determinaban si se expandía o no se expandía tan rápido, y ya, digamos, un poco más entrando en lo que es continuado de esto, en los fármacos que desarrollaban, el cómo se metabolizan en el sistema, qué tan rápido, qué tanta dosis se necesita, si es dañino o no es dañino, qué tanto te afecta al ser humano, pues al final sí tiene que ver, no parece que no, pero sí tiene que ver un poco con lo que es los números y más que nada con física, pero entra por ende la matemática al momento de realizar los cálculos. Ok, interesante respuesta a lo que nos dijiste. El análisis de datos para enfermedades y cómo anclaste lo que sería, lo que fue en este caso el COVID-19. Mm, Interesante pregunta que nos llamó la atención, que abarcó tanto como el área médica, el área de prótesis, el área de virología, creo en este caso. Pero a ver, chicos, Erlan, Josu, a ver, vamos contigo, Josu. ¿Cuál sería tu pregunta para ti, para ChatGPT, en este caso? Así, una pregunta. Me ha ido surgiendo así toda esta reunión que hemos tenido ha sido el cómo nos ayuda la matemática a través de la historia con respecto a todo lo que es la medicina y en lo que estamos actualmente. Eso sería. Sería el abarcamiento de la máquina a través de la historia en el área médica. O sea, no, la matemática. La matemática, todo lo que, ¿Cómo ayudó a la matemática? cómo ayudó la matemática
a lo largo de la A historia, través de la historia. a través de la historia, a la medicina. Exactamente. Ok, hagamos la pregunta entonces, ChatGPT. ¿Cómo ayudó la matemática a la medicina a través de la historia? Vamos, pibes. 2 horas. Con eso, sí o sí alcanzamos a 70 minutos. Te lo digo yo. Con los memes, Y con lo que todo. va a hablar la IA. Sí, sí. Todo sí. Pues sí. Ya, pues estábamos pensando una despedida buena. Chao, Jack. Nada, no tengo ni puta idea. Joder. Ok, ya me respondió y es larguito. Pero igual, De su hilo. Bien, Josu. no, analicemos, agarren un nuevo. Es larguito, así que agarren lo importante, agarren lo que ustedes quieran. Yo creo que el mejor de lo que ha lanzado ha sido lo último, lo del séptimo, ¿no ven? La inteligencia artificial, no sé a quién le llama más la atención. A ver, linearlo. Y ya. ¿Ya se han dividido o así a lo que surge? ¿Cómo? ¿Ya se dividieron ellos de sus puntos? A ver, Erlan, ¿cuál has elegido? El de farmacología. El 3. 3. Ya. ¿Tu Josu? Estoy entre el 5 y el 6. Y el El 6. 5. 5 ya. ¿Tu Ricardo? No, el 6, el 6, Ah, el 6, el 6, el 6. Ya, sí, está bien. me voy a quedar con el primero. Ok, entonces yo voy a estar hablando de lo que también sería el séptimo. Para terminar, y luego ya tu última pregunta de Erland, y ya después ya cerramos. Creo. Ya. Entonces, vamos de nuevo, así que a la palmada de 1, 2. Bueno, ahora de nuevo nos volvió a contestar ChatGPT. Y la pregunta era, ¿cómo es que la matemática ayuda a la medicina a través de la historia? Y nos dio una respuesta, que fue, la matemática ha sido una herramienta fundamental para la medicina a lo largo de la historia, permitiendo a veces el diagnóstico o el tratamiento y la comprensión de diferentes enfermedades, como, no sé, en este caso, yo voy a destacar lo que sería el último, lo de la inteligencia artificial, pero eso lo voy a dejar para el último. Así que, primero, contigo, Ricardo. ¿Qué es lo que tú dejarías? A mí lo primero que me llamó la atención fue que hablaba de Hipócrates, Galeno y estos filósofos y parece llamarlos eruditos de la antigua Grecia y de Roma que decían que les ayudó mucho lo que era el tema de medir y proporcionar lo que es el cuerpo humano, o sea, la anatomía. Y es algo que sí me llamaba un poco la atención igual desde antes, el tema de que el cuerpo humano, por así decirlo, es bastante simétrico. O sea, si bien a excepción de lo que son nuestros órganos internos, tú puedes partir un ser humano a la mitad, o sea, verticalmente, no a mitades. No queremos accidentes de tener medio aparte por aquí y medio aparte por allá. Pero si los vemos es como tener un espejo, o sea, la parte de tu izquierda es exactamente el reflejo de la derecha. Por eso decía, sin contar los órganos. Y ya esto va un poco más para allá. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, lo pueden comprobar en sus casas si tienen tiempo, el largo de tu antebrazo, por lo general, es del largo de tu pie. Básicamente, esta parte vendría a ser el largo o tu talla de zapato. Es una buena Otra referencia a cosa que dice, lo que está haciendo Josu, está con una regla viviendo. A ver, esto mismo, la relación. midiendo cuánto mide su zapato. A ver, Hay su casa de 45. es que es interesante. A ver, Josu, comprobemos, ¿es cierto esto?
Pues así, haciendo un cálculo visual rápido, yo creo que sí. A ver, yo te con una regla. Buen Creo que dato, sí. no lo sabía. Así Más voy a o ir a menos, comprar más o zapatos. menos, sí. A ojo de buen Más cubero, fácil sí sería hace. agarrar un zapato. Un zapato. Joven, ¿cuánto calza? No sé, míralo en el brazo, así. Es una buena Exacto, no es aplicación. mala idea. No es mala idea, efectivamente. A ver quién tiene un zapato y una regla. La podemos aplicar. Creo que yo tengo una por acá. A ver, miremos esto. Porque es un buen dato lo que dijo Ricardo en esta de la aplicación. A ver, midamos mi brazo. Esta regla es de unos metros 50 y eso sería la parte ¿Cómo? interna. Miremos. Y esto mide 57 centímetros. Y el zapato, por ende, a lo que veo es casi la misma cantidad, más o menos. 56, 57 más o menos también. No, 26, perdón usted. 27, 28. 27, 28. Y mi zapato es 27, 28. De la misma manera. Así que, Y yo le llego a buscar el ejemplo más práctico, o sea, sacar un zapato y pues medir, o sea, se ujú, puede notar que casi es del mismo largo que el antebrazo. sí, Luego otra cosa que yo sabía era, por ejemplo, el largo de tu cara. También algunas gentes, a mí, según yo no es cierto, pero al menos en el lado asiático, el largo de tu cara es el mismo largo del zapato y por ende del antebrazo. Creo que no se cumplen todas las partes por el tema de diversidad genética y demás, pero ahí está. También aplica no solo para humanos, sino para animales. Por ejemplo, han debido escuchar que donde entra la cabeza de un gato, entra el gato. efectivamente. Y Ya, pues estas mediciones no es como que alguien agarrado y diga, sí, yo creo que sí. No, o sea, hubo alguien detrás diciendo, ¿y qué pasa si mido mi pie contra cosas y hay una proporción y tal cual? no, lo interesante aquí es como tú te referías a lo largo de la historia, en este punto, cómo es que ellos llegaron a entender esto, porque para otros son datos curiosos actuales, pero para ellos eran descubrimiento, ¿verdad? Eso mismo, o sea, era la base de sus tesis, digamos. Ajá. He descubierto que mi pie mide lo mismo que mi antebrazo. Ya tenías tu tópico, tu investigación, te hacías doctor, y ahora pues no funciona, Qué lastimosamente. increíble. A ver, eso fue un buen dato de lo que dijo Ricardo. Pero a ver, siguiendo con la historia, a ver, Josu, ¿qué es lo bueno, Erlan, en este caso, ¿qué es lo que tú dirías respecto a esto? Bueno, un buen dato, algo curioso, si hace como ir a comprar zapatos, y es que no me acuerdo mi talla, es algo bueno, y también las comparaciones que se hacen buenas, interesantes, pero a mí lo que más me llamó la atención es acerca de lo que fue esto de cómo la farmacología ha influido con las matemáticas. Y no hace mucho tiempo, igual, así ya alejándome un poco del tema y también regresando a esto de la biología, es que justamente se ha dado el Nobel a el descubrimiento del microARN, que se ha llegado a eso a través de la biología, de la medicina, sí, pero también ha influido bastante el uso de las matemáticas. También recalcar que en las matemáticas, cómo afectan en la farmacología, es por ejemplo con los procesos que bien le he mencionado siempre, es las simulaciones y el modelado en 3D, que es así como la matemática ha ido influyendo en la farmacología y es algo que en lo que también irá influyendo en un futuro, porque este descubrimiento del microARN, algo que tenemos en el cuerpo, se ha hecho simplemente este año. No es algo nuevo, es algo nuevo, mejor dicho, no es algo que esté alejado, y yo sé que con el uso de las matemáticas podemos llegar a muchas cosas más. Pero qué interesante lo que dices de la biología y el microARN. Es cierto, miren, es que de verdad el entendimiento de las matemáticas para llegar desde algo tan simple como decía Ricardo, la medición de algo, a llegar a algo microscópicamente visto, es interesante el cómo llegamos a plantearnos esto.
como teóricamente antes era y ahora es un descubrimiento más. eh, no sé. Y a lo largo de esto, Josu, no sé si podrías destacar algo a través de la historia. El punto que yo he visto y que más me llamó la atención ha sido el de modelo de enfermedades y epidemiología médica. Porque así, o sea, haciendo énfasis, recordando lo que hizo Ricardo, así recordando sobre el COVID, eso me hizo pensar en este punto, que, o sea, ya, si el COVID-19 hubiese surgido años atrás, yo creo que hubiese sido más fregado de lo que ha sido. O sea, fue bastante duro, pero yo creo que si hubiese sido en otras épocas, hubiese sido más duro incluso. Pero gracias a estos avances, porque mientras decía la IA, hablaba otra vez sobre las ecuaciones diferenciales, ayudaba en cómo ver y entender la propagación de las enfermedades, o hablaba de un modelo que era el SIR, que era como susceptible, infectado y recuperado. Que eso yo, a mí me llamó la atención, nunca lo escuché, la verdad, pero eso permitía que se puedan predecir los brotes, poder que se expandan o una estrategia de vacunación, y eso me ha parecido bastante bueno. Yo creo que gracias a eso, y me imagino que con eso se pudo controlar bastante bien lo que era el coronavirus, el COVID. Y es que, de verdad, tu pregunta que planteaste a ChatGPT nos abrió la puerta de visiones de lo que ocurrió en el pasado, como dijo Ricardo, las mediciones, algo lógico para nosotros ahora, pero no es como antes, lo de Erlang, lo que es microscópicamente visto a través de las ecuaciones, y lo que tú planteas también, pero hay algo que tenemos que destacar de lo actualmente, del siglo XXI, que es la inteligencia artificial y el Big Data, de lo que sería el cómo la inteligencia artificial, a través de una base de datos, nos ayuda a averiguar, no sé, tal vez diagnosticar enfermedades, no sé, o diferentes problemas que lleguen a existir. Es interesante la pregunta de lo que nos hacía, de lo que tú hacías, de cómo es que a través de la matemática, a través de la historia, ha ayudado a la medicina. Eh, Muy interesante todo lo que ha abarcado. Ahora, prosiguiendo en este caso, Elan, ¿cuál sería tu pregunta de ti para ChatGPT en este caso? Pues la verdad, haciendo este podcast así me entró bastante curiosidad sobre esta futura materia que vamos a ver, que es la biomecánica, y en la cual estoy viendo que vamos a tener bastantes conceptos de física y de matemáticas, en este caso, digamos, álgebra lineal, cálculo, y es lo que no sé, y es lo que quisiera saber, y lo que le quisiera preguntar a ChatGPT es qué métodos matemáticos, qué herramientas vamos a utilizar para esta materia. ¿Qué procesos y qué herramientas vamos a utilizar para la biomecánica, ¿no? Para la materia de biomecánica. Sí. Ok, preguntemos eso a ChatGPT. ¿Qué procesos o programas vamos a utilizar para la materia de biomecánica en ingeniería biomédica en este caso? Ok, ya estamos, chicos. Esto más, cortamos. Me cansé. Increíble, es que sí ha salido un buen podcast, creo. Yo sí lo escucharía, ¿para Sí, qué? sí, Cujut, está bueno. Yo sí lo escucharía, ¿para qué? Ya. Ante todo esto, ¿dónde está Ricardo? Solo vi una pantalla blanca y ya se perdió. ¿No se me ve? No sé, ¿Y se me escucha No. o sí? o sí te escucha, pero solo veo un R o Ro- ro. ¿Ahora Ya, se me ve? sí, ya. ya Era que No te sé, qué digamos raro. antes, así ya estabas, les he mandado pero un grupito. no creo que diga nada. Sí, no creo que me digan nada. No, bueno, no, es que te va a recortar en cada uno de estos. Ya, No creo. entonces ya el último que les he mandado y ya con eso
escójanse una, ya se la saben el procedimiento. Pendejo, tenías que poner, ¿qué vamos a ver? No sé, integrales, derivadas, eso, no programas. Dice Python. MATLAB, Simulink, OpenSim, AutoCAD. Ya, a ver, me refería a problemas. Ya lo voy a poner, lo voy a aclarar. Ya lo único de que rescato es el Python, viejo, pero Ya, ahora sí, ya, espérense un cachito. Bien, y justo hemos alcanzado al límite del plan free de ChatGPT 4. Oh, justito, tiempo, sí. Ya está, ahora sí. esto ves bien. Ya. Nivel 1. Opciones. Vas a cagar, Josu. Ya, ¿quién va a hacer Técnicamente dos? voy a leer. No, bueno, también, bueno, labia, joven, labia. Claro. Erlan, tú, Este, dinámica y cinemática. Ricardo. Ay, mecánica de materiales. Ya, listo. Con esto ya estamos media hora, diré 2 horas y media. Rico. Así que, Vamos a empezar a las 4, estamos acabando 7. Está bien, lo esperado. sí, En mi mente se iba a hacer más antes. Ya, pero Es bueno. que La yo cosa es cuando que he ya entrado está. a la videollamada decía de 4 a 7. sí, yo he dicho, ¿cuánto tiempo será? Y he dicho, no va a ser tan poquito tiempo, he dicho. Y por eso le he puesto 7. Iba a ser más, pero he dicho 7. Ya. A ver, ahora sí. A las 1, a las 2 y a las... Bueno, y ahora responde ChatGPT a la pregunta, que era, ¿qué es lo que esperaríamos, qué programas esperaríamos en la biomecánica, en una materia de la biomecánica? Y nos planteó lo siguiente, nos dijo ChatGPT lo siguiente. Se aplica a diferentes problemas matemáticos para modelar y analizar comportamientos del cuerpo. Y algunos de esos problemas son de los que nos mencionaron. Y a través de los que nos mencionaron como ecuaciones diferenciales y otros, ¿cuál de ustedes, cuáles destacarían? A ver, por ejemplo, tú, Jos, ¿cuál sería el que destacarías? Pues siguiendo con todo la conversación que hemos tenido, en todo esto siempre aparecían las ecuaciones diferenciales y eso es lo que obviamente me llamó la atención. O sea, hablaba sobre cómo se utiliza para el modelar movimientos, la fuerza del cuerpo del ser humano. Usaba como ejemplo las ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso personalmente yo no lo sé, pero me gustaría aprenderlo para así ya pues poder tener en mente cómo funciona el modelar el movimiento y la fuerza y todo eso. Qué interesante punto de vista es lo que sería en el modelado de biomateriales, en este caso creo que sería, ¿verdad? Y, a ver, Erlan, ¿tú qué destacarías de lo que nos dijo el ChatGPT, sabes? Bueno, yo destacaría lo que mencionó que era la cinemática y la dinámica, porque en sí es un tema de más que todo de física, pero los cálculos que los vamos a realizar va a ser algebraicos, matemáticas, ya iremos viendo esas cosas más adelante, pero en sí más que todo sería, como decía Ricardo, que un brazo a lo mucho puede llegar a los 180 grados. Es algo que tenemos que tener en cuenta, darnos también esas limitaciones
porque en sí el cuerpo se basa en movimiento, ¿no? Y la biomecánica se basa en la cinemática, en la dinámica, y como decía, en la aceleración, en la velocidad, además de que nos va a ayudar más que todo a entender cómo es que funciona el cuerpo y las limitaciones que tenemos, que tiene el cuerpo para que nosotros podamos realizar alguna acción. Interesante punto de vista de lo que sería la interacción del movimiento en el cuerpo humano. A ver, tú, Ricardo, ¿qué es lo que destacarías esta vez? Siguiendo un poco con lo que decía Erland de poner limitaciones para lo que es el movimiento del cuerpo humano, yo recalco que era la mecánica de, digamos, materiales, en este caso las estructuras, como los tejidos, huesos, ligamentos, o sea, porque, eh, o sea, sí entra un poco lo que es, digamos, deformación, estrés, qué tanta fuerza puede tolerar, qué tanto peso puede cargar un cuerpo. Por ejemplo, el caso, deben saber con las personas que son pasadas de pesos, a los que sí llegan a lo que es obesidad mórbida, sí tienen problemas en sus articulaciones porque les duele por el peso. Igual con sus huesos, caminar a veces para ellos es un suplicio, por eso muchos de ellos están postrados en cama o requieren de asistencia personal para movilizarse más que nada, para realizar otro tipo de acciones. Y es porque el cuerpo humano, pues, a pesar de que sí puede sostener mucho peso, sobre todo si se lo entrena, puede llegar a cargar cantidades que parecen en algunos puntos como un chiste o insanas, así que dices, nada, no creo que pueda levantar eso, sí se puede, por adrenalina, por entrenamiento, por uso de esteroides o anabólicos de ese tipo, lo que tú quieras, es cosa que tú veas, pero tiene un límite, no es como que va a ser como infinito como se puede ver qué sé todo, en superhéroes, cosas así que siempre están superando sus límites y llegando a más favorables. No, el cuerpo humano sí tiene límites, lastimosamente, en nuestra realidad. Entonces es necesario saber eso, tanto por lo que es biomecánica y la mecánica o resistencia estructural de nuestro mismo organismo. Qué interesante forma de verlo, lo que serían las limitaciones a través de lo que sería el cuerpo humano en este caso, para llegar al final, ¿no? Y bueno, ya que estamos llegando a la conclusión de este podcast, ¿qué es lo que nos llevamos al final de este podcast? Yo, por ejemplo, me llevo el aprendizaje de cuán fundamental es la matemática en la vida cotidiana, en cuanto ha sido en la historia, en general en la medicina, en la ingeniería biomédica. No sé, ¿alguno de ustedes quiera destacar algo en general? Algo que haya salido aprendiendo en ese podcast. ¿Algún? En sí sería más que todo la importancia, ¿no? Que tenemos que darle no solo a, nada, pasar es pasar, sino que tenemos que darle la importancia que se merece, por ejemplo, a cálculo, como ya decía, álgebra lineal, que no es algo que haya, lo acabé y puff, desaparece, sino que vamos a verlo más adelante y tenemos que ser conscientes de los errores que estamos cometiendo, porque al fin y al cabo vamos a jugar con vidas humanas. Interesante punto de vista. A ver, tú, Josu, ¿algo que declarar? Eh, pues a mí me ha parecido bastante bueno todo lo que hemos hablado, desde cómo afecta la matemática en la vida cotidiana, desde así un simple cambio hasta cómo se puede calcular en las máquinas, cómo perfeccionar y todo eso. Y ya, pues, o sea, ha sido bastante informativo de mi parte, ya he aprendido mucho con ustedes. Ha sido un podcast bastante bueno. Interesante forma de decirlo. ¿Tú, Ricardo, algo que decir? Pues recalcar, digamos, lo que mencionaban tanto usted y Erland de la importancia de las matemáticas y que hagamos lo que hagamos, pues la vamos a ver toda nuestra vida. Y digamos, como una señal de advertencia o para demostrar que aunque te vayas a estudiar carreras humanas y digas, no quiero ver números en mi vida, vas a seguir viéndolos. O sea, la matemática no te va a abandonar aunque tú quieras dejarla. Es como la exnovia tóxica que siempre está ahí susurrándote al oído de no me olvides. Exacto. Josu, ahí te hablan, ya. Ya, ya, ahora sí, terminando conclusión, las matemáticas van a ser toda la vida para nosotros.
y siempre nos van a seguir a cualquier lado. Bueno, ahora sí, despidiéndonos. Un gran... Gracias por estar aquí. Siempre es bueno estar aquí y ojalá nos encontremos de nuevo para otra edición de ese podcast. Que en este caso esperemos que no sea el único. Que sí estaba muy bueno. Listo. Hasta la siguiente, chicos. Vayas. Nos vemos. Una producción de Jobs Studios.